Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos con George Winston y nos va a hablar un poco de su vida. Hola, muy buenas tardes. La primera pregunta que te tenemos, George Winston, fue ¿cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue muy dura porque mientras yo estaba empezó la revolución industrial. Por una parte fue muy buena porque mi nación era la más industrializada y más importante y rica del mundo. Se dice que producía la mitad de todo el mercado mundial. También se decía que en algunos productos igualaba a todas las demás del mundo. Por ejemplo, en el algodón, Gran Bretaña producía lo que producía todo el mundo. Bueno, la revolución industrial se propició porque empezaron a haber mejores condiciones en cuanto a posibilidad de alimentos. Se tenía una gran reserva económica y de recursos naturales, lo cual permitió que se desarrollara la revolución industrial. Por otro lado, les decía que mi niñez fue muy dura porque antes de la revolución industrial los trabajos eran en casa. Después de esto se empezaron a crear fábricas, y entonces ya no se podía trabajar en casa, ahora se trabajaba en las fábricas. Y como la mano de obra era barata y no pagaban bien, o sea, tenían muy buenos resultados los dueños de las fábricas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Nos explotaban. Eso empezaron con mis padres. Después se siguieron con nosotros, con los niños y las mujeres, quienes teníamos jornadas de 12 horas en las cuales no podíamos descansar y los alimentos eran muy débiles. De hecho, muchos niños de mi edad murieron y y pues por lo mismo yo no quería trabajar, no se quería hacer nada, pero era necesario porque si no, no podía mantener a mi familia. El gobierno que fue implementado durante el trabajo durante tu trabajo ¿cuál fue? Bueno, primero se implementó el conservadurismo con las cuatro potencias que fueron Austria, Prusia, Francia y Rusia. Y ellos querían que no, lo que ellos querían era conservadurismo porque no querían que las demás naciones se levantaran. Por ejemplo, hubo diversas revoluciones en Italia y Alemania, y ellos lo que hicieron un pacto en el cual si había problemas en esta nación, todos podían meterse en esos problemas y todos podían atacar. Entonces lo que se hizo fue que Gran Bretaña al principio no quiso entrar porque decía que que se debían respetar los asuntos de otros estados. Pero después de esto, Inglaterra tuvo una fuerte, bueno, no fuerte, pero tuvo una influencia de conservadurismo. Al mismo tiempo se desarrollaron otras formas de pensamiento que fueron el liberalismo y el nacionalismo. El nacionalismo se decía que la gente debía mantenerse libre, y en el nacionalismo el cambio más poderoso era crear una conciencia para crear una institución con costumbres, tradiciones y cultura iguales para que defendieran lo mismo. Bueno, ¿algún dato interesante que nos quieras compartir además que tenga que ver relevante con lo que estamos platicando? Pues nada más que durante la revolución industrial se aumentó la población, hubo menos muertos, que surge el capitalismo industrial y surge otra clase social que fue la clase media industrial. Y la pregunta que tengo, ¿tú qué piensas a la clase que pertenecías? Yo era de la clase obrera, porque yo no tenía máquinas, yo no tenía fábricas. La clase, no recuerdo ahorita el nombre, pero era la cual tenía sus fábricas, y aparte estaba la clase obrera, que era la de clase baja, la que explotaban. Bueno, muchas gracias, George Winston. No, de qué, hasta luego. Hasta luego.